Bueno, buenas tardes. Yo como no sé hablar desde un podio, saco este micrófono de aquí y me muevo. Bueno, básicamente es muy difícil hablar después de haber escuchado a Eugenio y de haber escuchado a Michael. Creo que yo no voy a aportar cifras distintas a las que ellos han aportado. Quizás lo que voy es a tratar de aportar un punto de vista distinto a este tema. Y entonces aquí me gustaría un poco empezar por esta lámina, que algunos de los que han tenido oportunidad de estar en charlas mías anteriores seguramente ya la conocen, y es lo que tiene que ver o lo que trata de explicar dónde estamos hoy. Y básicamente dos estudiosos, Rossler y Howard, entre el año 2000, no recuerdo ahora, 1999 a 2002, creo que fue, a 2006, 1995 a 2006, revisaron todos los procesos electorales que se daban durante esos años para tratar de entender si después de una elección podía haber un cambio en el régimen político, a ver si una elección servía para producir un cambio en el régimen político. ¿Y qué encuentran ellos básicamente? Bueno, encuentran algunas cosas que intuitivamente todos suponemos que no es sorpresa para nadie, pero hay otras que sí vale la pena poner el acento en ellas porque sí empiezan a mostrar algunas cosas distintas. En primer lugar, en la barra azul que nosotros vemos aquí son lo que conocemos como democracias plenas, como democracias liberales. Y estas democracias plenas, año tras año, entre 1995 y 2006, siguieron siendo democracias plenas. Ninguna se transformó en otro tipo de régimen. Pero cuando nos movemos una columna de derecha a izquierda, entonces nos encontramos con lo que se conoce como democracias electorales. Los americanos llaman a esto flow democracies. Y las democracias electorales son democracias, pero democracias donde hay ciertas debilidades, donde a lo mejor la separación entre poderes no es plena y total, donde a lo mejor hay un presidencialismo exacerbado, donde a lo mejor la libertad de expresión no es tan plena, sino existen ciertas limitaciones. Y resulta que aquí empiezan algunos problemas casi imperceptibles. Digamos que algunas de estas democracias, aproximadamente el 2%, que es esta pequeña columna que vemos aquí, logran mejorarse a sí mismas y convertirse en democracias plenas. Pero hay un porcentaje muy pequeño que anda aproximadamente, si mal no recuerdo, alrededor del 6%, que involucionan y pasan de ser democracias electorales a regímenes autoritarios. La mayor parte de ellos, aproximadamente el 3%, pasan a ser regímenes híbridos y los otros pasan a ser o autoritarismos hegemónicos o pasan a ser dictaduras por efecto de un golpe de Estado o por una situación de este tipo. Lo interesante o la parte más interesante de la lámina está justamente aquí en los regímenes híbridos de los que Michael hablaba hace un momento. Y los regímenes híbridos, primero hay que entender que no son democracias, son regímenes autoritarios. Pero regímenes autoritarios que utilizan los procesos electorales para legitimarse en el poder, como explicaba Michael hace un momento. Necesitan del voto para mantener la apariencia de ser una democracia, porque además eso los libera de presiones internas. Si yo gané por elección, nadie puede cuestionar mi liderazgo, pero también de presiones externas, porque hacia afuera puedo decir yo soy tan democrático como tú porque yo también fui electo. Ahora, los regímenes híbridos, por ser una mezcla entre autoritarismo con ciertas prácticas propias de la democracia, resulta que se convierten en los menos estables de todos. Y se convierten en los menos estables porque esa mezcla de elecciones con autoritarismo siempre es una mezcla un poco complicada. Y resulta que aquí podemos ver que casi el 50%, creo, si mal no recuerdo, esta columna representa algo así como el 56%, se mantuvieron durante esa década como regímenes híbridos elección tras elección. Pero ¿qué pasó con el otro casi 50%? Bueno, que un 33%, que esta columna verde que está aquí, perdieron elecciones y se transformaron nuevamente en democracia. Fueron una elección, la perdieron y se convirtieron en democracia. Pero cuidado, porque resulta que todavía tenemos algo más de un 20% que involucionaron en regímenes más autoritarios. ¿Cuál es el problema? Que justamente estos regímenes híbridos que se convirtieron en autoritarismos hegemónicos
o que terminaron cerrándose completamente para transformarse en dictaduras clásicas, resulta que al final del día lograron mayor nivel de estabilización. Y entonces vemos que mientras los regímenes híbridos no logran llegar al 50% elección tras elección manteniéndose en el poder, resulta que más de un 70% de los autoritarismos hegemónicos en esa década, y no quiero decir que el pasado prediga el futuro, pero en esa década, haciendo revisión de todos los países, resulta que más del 70% de ellos lograron mantenerse en el poder. Ahora, ¿por qué lograron mantenerse en el poder? Bueno, sencillamente porque el juego electoral pasa a segundo plano. Entonces, el autoritarismo hegemónico, entre otras cosas, por ejemplo, elimina parte de la competencia electoral y legaliza buena parte de los partidos políticos. Un caso cercano que pueden ver es el caso de Nicaragua, donde básicamente todos los partidos de oposición, por lo menos los que tenían alguna oportunidad, sencillamente desaparecieron. Pero también aquí, donde por el proceso de legalización de partidos políticos desaparecieron buena parte de los partidos existentes, más de 40, no recuerdo si fueron, Germán, ¿me recuerdas la cifra? 48, 52. 48 aproximadamente. 48 partidos políticos desaparecieron. Ustedes pueden decir, no eran los principales, cierto, pero parte de la competencia electoral salió. A lo mejor no eran los principales a nivel nacional, pero a lo mejor algunos de estos partidos, como la Causa R, tenía mucha fuerza en ciertos lugares, como era el caso particular de Bolívar. Entonces, esta es una manera de ir autocratizando a un autoritarismo competitivo que pasa entonces, va transformándose en un autoritarismo hegemónico. Y esto no es un análisis sencillamente que yo hago por capricho. Todos los indicadores de las diferentes instituciones que evalúan la democracia coinciden en ese análisis. Freedom House coincide en ese análisis, los estudios de Polity 4 coinciden en ese análisis, y también otro que está más al alcance de todos, que lo pueden buscar por internet porque es gratuito. Bueno, el de Freedom House también lo es, pero este informe que es gratuito y lo pueden bajar por internet, que es el índice de democracias de la revista The Economist, que es el que yo utilicé aquí, dicen básicamente lo mismo, pero resulta que la democracia, el problema es que la democracia está en regresión, no en el caso de Venezuela. Venezuela no es un caso inédito, insólito, es sencillamente un proceso que se está generalizando en el mundo porque los gobiernos con vocación autoritaria también aprenden a gobernar bajo condiciones más adversas o más complicadas. Y entonces, y aprendieron mucho después de la caída del muro de Berlín y después de la disolución de la Unión Soviética, que es donde mayormente, a partir de donde se empezaron a popularizar este tipo de regímenes híbridos que, siendo autoritarismos, básicamente celebran elecciones. Y vean, por ejemplo, esto. Yo tomé el índice de la revista The Economist en el año 2012 y agarré el del 2016, que es el último publicado, porque cada año se publica el del año inmediatamente previo. Y vean que para 2012 se contaban 25 democracias plenas, para el 2016 se cuentan 19. Vean ustedes que mientras en el año 2012 el 11.3 de la población mundial, perdonen que aquí se me corrió este número, el 11.3 de la población mundial estaba gobernado por democracias plenas, básicamente en el 2016 se calcula que el 4,5% de la población mundial apenas está bajo democracias plenas. ¿Qué pasó con el resto del mundo? Bueno, crecieron las democracias debilitadas, flow democracies, democracias electorales, que pasaron de 54 a 57, gobernando antes en el 2012 37.2% de la población y ahora 44.8%. Crecieron los regímenes híbridos de 37 a 40, pasando a gobernar del 14.4% de la población al 18%, y se mantuvieron estables los regímenes autoritarios, digamos los autoritarismos hegemónicos y las dictaduras, que se mantuvieron en 51, pero fíjense qué pasó con el caso de Venezuela en particular. En el caso de Venezuela, nosotros en este índice ya éramos lo que se llama un autoritarismo competitivo, un régimen híbrido, para el año 2012. Y estábamos en el puesto 95. Y resulta que en el año 2015,
En el año 2013 pasamos al puesto 97, o sea, descendimos 2 puestos. ¿Eso qué significa? Que se nos clasifica más cerca de los autoritarismos que de los regímenes híbridos, y en el año 2016 bajamos al puesto 107. ¿Eso qué implica? Dale un momento al hiperlink, por favor, para que veamos qué significa esto. Bueno, vean a quién acompaña, quiénes son los vecinos de Venezuela en la clasificación. No, déjalo como estaba antes, creo que se veía mejor. ¿Quiénes acompañan a Venezuela? Bueno, básicamente Marruecos, Burkina Faso, Sierra Leona, Nigeria, Palestina, Pakistán, Camboya, Myanmar. Y ustedes dirán, ¿y dónde queda eso? Bueno, el problema es que cada vez nos parecemos menos a lo que está en nuestro entorno latinoamericano y nos empezamos a parecer más en lo que está básicamente por los lados de África, del norte de África, por el lado de ciertas regiones de Asia, donde los autoritarismos han estado siempre mucho más establecidos. Volvamos a la presentación. Muy bien, entonces básicamente, ¿qué está pasando? Estamos autocratizándonos. Yo no voy a revisar muchas cifras, simplemente voy a pasarme por algunas porque yo sospechaba que al quedarme de último, lo que iba a pasar es que todo lo que yo iba a decir en materia de cifras, Eugenio y Michael lo iban a decir. Entonces no me voy a detener mucho aquí. Ciertamente el contexto preelectoral es un contexto de un deterioro enorme de la situación económica, nadie tiene dudas de eso, todo lo vivimos en el día a día. Y también lo que no podemos ignorar es que el gobierno fue retrasando la fecha de las elecciones a su conveniencia. Y resulta que a pesar de que teníamos que haber tenido una elección regional el año pasado, no la tuvimos porque no era conveniente para el gobierno hacerla. Y fue de alguna manera tratando justamente de mover las fechas a su conveniencia, sentando un precedente que es fatal, porque si movió las fechas de las regionales y de las municipales, ¿por qué no podría moverla de las presidenciales si le conviene? Bien hacia adelante o bien hacia atrás, dependiendo de lo que la coyuntura le aconseje en ese momento. También es cierto que el mecanismo clientelar tuvo una tremenda importancia. Y resulta que en el tema de los CLAP, que empezó básicamente, que se anunció en abril del 2016, tenemos como en marzo del 2017, ya yéndonos al año actual, al 57% de la población de alguna manera le llegaba la caja del CLAP, y el salto a septiembre del 2017 es del 71% según una encuesta de Data Analysis. No es menor. Ahí evidentemente el mecanismo clientelar está a la vista, no hay que explicarlo mayormente. Hay discusiones en la cifra de cuántos carnets de la patria se han entregado. Algunos hablan de 12 millones, otros hablan de 15. A mí me gusta ser conservador y pensar que es un poco menos. Pero entonces algunos discuten, bueno, es que al empleado público se lo han dado sin que se lo pidan. No importa. Al dártelo están estableciendo una relación de control sobre ti. Entonces el tema no es si tú lo querías o no lo querías, el tema es que el mecanismo de control social funciona, te guste o no te guste. Y eso tiene un impacto muy importante, sin lugar a dudas. En cuanto a la aceptación de Maduro, en cuanto al apoyo y al rechazo de Maduro, se puede decir que se han mantenido prácticamente iguales entre el año 2015, cuando fueron las elecciones legislativas, y esta elección. Hay diferencias muy pequeñas en los niveles de apoyo y de rechazo que inclusive caben dentro del margen de error de la encuesta. Entonces ha habido momentos de caída en la aceptación de Maduro, pero también ha habido momentos de recuperación, como han sido los últimos meses, justamente por esta estrategia. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Bueno, recordemos, haciendo un poco de historia rápidamente, que el 16 de octubre el CNE anunció que las elecciones regionales se llevarían a cabo a finales del segundo semestre del 2016. Eso lo dije en octubre del 2016. El 21 de octubre el TCJ dijo que cualquier partido político que no participara en 2 elecciones consecutivas pasaría a situación de ilegalidad, lo cual obligaba a los partidos políticos a utilizar sus propias tarjetas o a perderlas. Y entonces eso es lo que explica por qué en esta elección no se fue con la tarjeta de la unidad, entre otras razones, y por qué los partidos utilizaron su propia tarjeta.
Tuvimos que llegamos a diciembre del 2016, cuando de acuerdo a la Constitución teníamos que haber tenido una elección regional y no la tuvimos. Y resulta que entre febrero y mayo del 2016 el CNE anunció el proceso de renovación de partidos políticos que se siguió extendiendo hasta mayo hasta el mes de mayo. El 1 de mayo Maduro emite el decreto de promoción de la Asamblea Nacional Constituyente. El 23 de mayo el CNE anuncia la fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y mueve las elecciones regionales para el 10 de diciembre. El 30 de julio se hace la elección a la Asamblea Nacional Constituyente y el 2 de agosto se armó el escándalo con la denuncia de Smartmatic sobre la diferencia en resultados. El 8 de agosto el CNE prohíbe a la MUD utilizar la tarjeta de la unidad en 9 estados, lo cual complica aún más el tema de utilizar la tarjeta de la unidad. Y el 11 de agosto la Asamblea Nacional Constituyente decide adelantar las elecciones regionales. Evidentemente todo esto forma parte de una ingeniería que terminó de alguna manera haciendo inútiles casi todas las predicciones que había sobre los resultados de lo que serían las elecciones regionales. Y vemos, por ejemplo, que en una publicación de ODH, que es una empresa que hace seguimientos de información, teníamos que los menos optimistas le daban a la oposición 7 estados, los más optimistas llegaban a hablar hasta de 15 estados y los más optimistas le llegaban a dar 23 estados, como fue el caso de la encuestadora Datos, de cuya seriedad nadie puede dudar. No es que no sea seria, nadie puede dudar de la seriedad de ellos, y los resultados, bueno, ya sabemos cuáles fueron. O sea, prácticamente ninguna encuestadora, ningún grupo de analistas pudo acertar el número de gobernaciones que se iban a ganar. No me voy a meter por temas de tiempo, porque ya me señalaron que quedaban 5 minutos, no me voy a meter en estos análisis que son repetitivos de lo que Michael y Eugenio ya nos han dicho. El tema de la movilización, de la reubicación de centros sí tuvo efecto. ¿Y por qué? Básicamente porque la diferencia que generaba en la reubicación, en la participación en los centros reubicados, superaba el 8%. Y la diferencia entre ganar o perder en algunos de estos estados estuvo inclusive por debajo de ese 8%. Entonces la reubicación sí tuvo un efecto. El nivel de participación en los centros donde no hubo reubicaciones fue mucho menor que en los centros donde se hicieron reubicaciones, en la generalidad de los casos. Después, por el otro lado, Asamblea de Educación, que es un grupo de observación, llama la atención algunas cifras que ellos colocan contrastando 2015 contra 2017 en el tipo de denuncias que habían recibido. Esto no es representativo de todos los centros del país, pero básicamente se corresponde con los centros donde ellos tenían observación directa. ¿Y qué vemos? Bueno, en cuanto a mesas constituidas con miembros accidentales, en el 2015 se reportaba 15% de mesas. En el 2017, 35%. En el caso de las mesas sin testigos de varias opciones debidamente acreditadas, en el 2015 era 10%, en el 2017 39%. En la incidencia violación de la normativa del voto asistido, 3,5% en el 2015, 16% en el 2017. Cuando se habla del cierre de centros de votación posterior a las 8 de la noche, en el 2015 eso representaba, repito, en los centros observados por Asamblea de Educación, 39% de los casos, en el 2017 sube al 58%. Y en relación a las actas de escrutinio sin verificación ciudadana, o actos de verificación ciudadana que no se hicieron públicos, en el 2015 representaba el 8% de esos centros observados, en el 2017 44%. Entonces estos no son temas menores, no son temas que podamos ignorar. Y aquí me voy directo a algo que creo que resulta fundamental, que es los escenarios, que fue lo que prometimos. Entonces te pido 5 minutos adicionales. Nosotros montamos un tablero de escenarios que utilizamos en el Centro de Estudios Políticos. Quienes tengan interés, como mañana tenemos lo que llamamos un Política Fe, entonces mañana podemos hablar más a fondo de esto y más digamos que en privado, los que quieran asistir, porque eso son presentaciones más pequeñas.
Pero básicamente estos escenarios, ¿qué nos dicen? Bueno, hay básicamente dos tipos de variables, unas que tienen que ver con las dinámicas que se han generado en los últimos meses, otras que tienen que ver con el nivel de cohesión del bloque de poder, que es el gobierno y lo que lo sostiene, la Fuerza Armada y la oposición. Y ahí tenemos entonces dividido esto básicamente en columnas que implican más o menos cohesión de la oposición, más o menos cohesión de la Fuerza Armada, más o menos cohesión del bloque de poder. Y después en la horizontal nosotros tenemos dos tipos de variables. La movilización, que implica la protesta con incidencia política, y tenemos los acuerdos. ¿Por qué metimos estos dos tipos de dinámicas? Bueno, primero porque es lo que ha estado sucediendo en los meses previos a la elección. La protesta era uno de los grandes catalizadores de todo lo que podía suceder en los escenarios políticos, y lo otro era la negociación, pero además por otra razón adicional. Y es porque Robert Dahl, cuando habla de los temas de transición, pone el acento básicamente en dos tipos de variables: costos de tolerancia, costos de salida y costos de represión. Lo que reduce los costos de salida de quienes están en el poder son los procesos de negociación. En España, la muerte de Franco, la amnistía, fue la que generó las condiciones para que se abriera el proceso. Los procesos de negociación siempre están presentes cuando las transiciones se hacen de manera pacífica. Y básicamente esas negociaciones lo que buscan es bajar el costo de salir del poder. Y por el otro lado, las movilizaciones, porque la protesta, la movilización ha sido siempre una variable importante, según nos dice el mismo Robert Dahl, nos dice Andreas Scheller o nos dice Lindbergh, por nombrar tres teóricos del tema de las transiciones. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente cuando se suceden procesos de transición es porque el gobierno pierde la posibilidad o el costo de lidiar con la protesta y de lidiar con la presión social se vuelve demasiado elevado y termina siendo más conveniente negociar que reprimir. Entonces, esto nos da básicamente cuatro tipos de escenarios. Escenarios rojos, que están abajo y hacia la izquierda, lo que implican que el bloque de gobierno está unido, que la Fuerza Armada está relativamente unida en la mayoría de los casos, que no hay movilización y puede que sí o puede que no haya acuerdo. Esos escenarios rojos significan que el proceso camina hacia una mayor autocratización, o sea que nos volvemos más autoritarios. ¿Okay? Una segunda familia de escenarios son verdes, son escenarios básicamente donde el sector militar pesa más que el sector político de gobierno. ¿Por qué? Porque el sector militar también tiene costos de salida, violación de derechos humanos, acusaciones sobre temas ligados a delitos específicos, y entonces evidentemente el sector militar en escenarios, por ejemplo, que aquí hay una columna que está completamente llena en verde, donde el bloque de poder, el bloque de gobierno se divide y la Fuerza Armada se mantiene unida, evidentemente el sector militar va a tener la última palabra en la posibilidad o no de echar adelante ese proceso de transición. Se vuelven jugadores principales. Una tercera familia de escenarios en azul son escenarios de transición. Los escenarios de transición normalmente se dan con procesos de movilización, mejoran sus posibilidades si hay acuerdo y mejoran sus posibilidades si el bloque de poder se divide, y las mejoran aún más si el bloque la Fuerza Armada se divide también, pero siempre en los escenarios de transición se necesita una oposición unida, porque resulta que un partido de oposición por sí solo, lo sabemos hoy en día muy bien, no tiene la fuerza suficiente para poder lidiar con un gobierno como el que tenemos hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí básicamente? Esta es la parte más interesante de este escenario, de este tablero. Nosotros estuvimos entre finales del año pasado y principios del año próximo, del presente año, estuvimos en el escenario 4A. Después de que se dijo que el referéndum revocatorio no iba, ¿qué pasó básicamente? Bueno, empezaron a aparecer divisiones en la oposición, se acabó la movilización, no hubo acuerdos entre gobierno y oposición, mientras el gobierno y la Fuerza Armada se mantenían relativamente unidas. Eso es un escenario absolutamente estable para el régimen, un escenario donde el régimen puede seguir avanzando en su proceso de autocratización. Cuando empezaron las movilizaciones entre finales de marzo y principios de abril, evidentemente nos movemos al cuadrante superior, la oposición luce relativamente unida, en el sentido de que nadie en la oposición decía que estaba en contra de las movilizaciones y de la protesta. Todos, de hecho, convocaban a la movilización y a la protesta. No había acuerdos con el gobierno,
el bloque de poder se mantenía unida, la Fuerza Armada se mantenía unida, pero el sector militar empieza a tener un mayor peso en el juego. ¿Por qué? Porque la represión depende del sector militar. El sector militar se convierte en el principal protagonista y ganan poder en ese juego. Y tanto ganan poder que para mediados de este año se hablaba de la remoción del ministro de la Defensa y el nombramiento de otro ministro. Y inclusive ya había nombres colocados sobre la mesa. Y no eran leyendas de calle, era verdad, se estaba discutiendo la remoción del ministro de la Defensa. Cuando empieza el proceso de movilización y de protesta, el gobierno decide no jugar a la inestabilidad del sector militar y decide dejar al ministro de la Defensa donde estaba, dejar a su entorno básicamente o rodearlo de gente leal al ministro de la Defensa, y el único factor que era no tan cercano al ministro de la Defensa, sino a otros sectores del gobierno, es el caso de la Guardia Nacional, del comandante de la Guardia Nacional. Pero el hecho de que no haya habido cambio de ministro es un indicador de que esto estaba pasando. Temor del gobierno, bueno, que si la protesta se mantenía, el escenario se moviera en esta dirección, lo que implicaban dos posibles desenlaces. Uno, que los militares empezaran a ser los dueños del juego, lo que implicaba que ellos podían decidir o no si había transición de acuerdo a su conveniencia, o que el tema terminara en una transición si todo el mundo terminaba dividiéndose, todo el mundo quiero decir gobierno y Fuerza Armada. Ahora, el gobierno, sabiendo esto, ¿qué trató de hacer? Trató de devolverse a un escenario como este, al 10A. ¿Qué implicaba el 10A? Buscar urgentemente dividir a la oposición. Logra esto primero eligiendo a la Asamblea Nacional Constituyente y llevándose por el medio todas las promesas de la oposición de que la Asamblea Nacional Constituyente no iba, y llamando de manera inmediata a una elección regional. Básicamente sin dejar tiempo para organizarse, sin dejar tiempo para nada, y se abre el debate entre participar y no participar entre muchos partidos de oposición. Aquí inmediatamente volvemos a un escenario donde no hay movilización, donde hay acuerdos con algunos factores políticos que deciden ir al proceso de elección. Bueno, acuerdo tácito expreso, pero decidieron básicamente jugar el juego que se les estaba imponiendo, lo cual los devuelve a un escenario relativamente estable, y si los acuerdos no se pudieran mantener y volviéramos a un escenario sin acuerdos con partidos de oposición, estaríamos otra vez en el 4A, que es un escenario muy estable. ¿Cuál es el problema con estos dos escenarios, 3A y 4A? Y con esto cerramos. Básicamente que si ustedes ven los colores en el escenario, estamos en la esquina más lejana de un proceso de transición. Estamos básicamente en el escenario diametralmente opuesto a un proceso de transición. Y eso justamente es lo que debe preocuparnos. Muchas gracias.